Como vimos, un forward es un compromiso de comprar o vender un cierto monto de una cierta mercancía a un cierto precio en una cierta fecha. Los forward de divisas son el compromiso de comprar o vender un monto dado de una cierta divisa a un cierto precio en términos de otra divisa en una fecha determinada. Quiero comprar o vender tantos dólares a cambio de pesos. Quiero comprar o vender tantos euros a cambio de dólares. Quiero comprar o vender tantos yenes a cambio de dólares. Ejemplo para nosotros es el forward dólar-peso. Existe en Chile un mercado bastante profundo para este producto. Y cuando digo bastante profundo, estamos hablando en términos relativos, en el sentido que para Chile el mercado de forward dólar-peso es bastante profundo. Recordar que Chile es una plaza poco líquida en general. Cuando digo que en Chile hay un mercado bastante profundo, no estamos haciendo la comparación con las otras actividades en instrumentos financieros que hay en Chile. Bueno, y la profundidad o la disponibilidad de este mercado permite, por ejemplo, que un exportador que en 6 meses más recibe $1 millón por una venta en el exterior puede desde ya vender esos dólares a un precio totalmente conocido. El exportador sabe que en 6 meses más va a recibir esta cantidad de dinero y por lo tanto puede acercarse a un banco y vender estos dólares y quedar así absolutamente protegido, habiendo eliminado la incertidumbre respecto a sus ingresos en pesos. Los contratos forward dólar peso se hacen totalmente a la medida del cliente. En general, los forward de divisas se hacen totalmente a la medida del cliente. Se puede utilizar cualquier monto y me ha tocado ver operaciones con números así de quebrados. A cualquier fecha hay algún nivel de limitación estructural, dado que los mercados interbancarios se organizan para operar entre sí hasta ciertos plazos máximos. Y por lo tanto, un cliente puede querer un plazo por arriba del plazo que se transa en el mercado interbancario y quizás obtenga ese precio, pero no va a ser un precio líquido porque para el banco que otorga ese precio va a ser más difícil salir a buscar una contraparte con la cual operar, hacer la operación contraria para descargar ese riesgo. Entonces hay alguna limitación estructural respecto a la fecha, respecto al plazo máximo al que se puede realizar una operación forward. Existen dos modalidades de vencimiento. La primera, la que llamamos entrega física, al vencimiento el comprador de los dólares recibe el monto pactado y paga la cantidad de pesos especificada. Existe el mecanismo por compensación. Y veamos cómo funciona intuitivamente este mecanismo. Al vencimiento, alguna de las partes siempre va a preferir no tener que cumplir por el contrato. Por ejemplo, si el comprador de los dólares, llegado el momento del vencimiento del contrato, ve que el precio forward que ha pactado está muy por arriba del precio de mercado, va a tener la humana tentación o ganas de no cumplir con su parte del contrato. No tiene esa opción. Los contratos forward son obligaciones bilaterales. Tiene que ir y hacer la compra al precio que pactó. ¿Pero por qué preferiría no cumplir? Porque sabe que está comprando a un precio superior al de mercado. Entonces, la modalidad de compensación lo que quiere hacer es captar el valor que hay en este intercambio final y solamente hacer un intercambio de ese valor entre las dos partes, no intercambiarse los montos totales de la operación, sino intercambiarse el valor del intercambio que sería si el contrato fuera por entrega física. De modo que la parte perdedora, la parte que está comprando o vendiendo a un precio que no le conviene si lo compara con mercado, compensa a la parte ganadora por la diferencia entre el precio forward y el precio spot aplicado al monto del contrato. ¿Cómo se cotizan los forwards? La manera usual de cotizar un forward de tipo de cambio es a través de los llamados puntos forward. Los puntos forward son numeritos que se cotizan de modo que el precio spot más los puntos forward sea exactamente igual al precio forward al plazo cotizado. En estas tablitas que acaban de aparecer vemos, por ejemplo, vemos un precio spot con su bid y su offer, 577.25, 775 spot de bid offer, y vemos puntos forward a distintos plazos, una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses, un año y medio, 2 años. Y vemos estos números, estos son centavos de peso, puntos forward. Aquí estos son 19 centavos de pesos a una semana
y son 15,8 pesos en un año. ¿Cómo funciona entonces la determinación del precio forward a partir del spot y los puntos forward? Tenemos entonces el spot, los puntos forward y aquí están los precios forward. Vamos a ver cómo llegamos a esta última tabla. Sumamos al spot bid 575.7725 los puntos forward al plazo correspondiente para obtener el precio forward al plazo correspondiente. Por ejemplo, a un mes tenemos 77.25 más 1.84 es 579.09. El precio forward para el bid de pantalla a un mes es 579.09, que se forma a partir del spot más los puntos forward. De la misma manera, los precios offer se forman a partir del offer spot más los puntos en el lado offer y obtenemos así los precios forward en el offer. Se cotiza de esta manera porque así la cotización de precio forward queda bastante libre de las fluctuaciones en el día del tipo de cambio. Vamos a ver esto con mucha mayor precisión cuando aprendamos a valorizar un forward, pero basta decir que este número, puntos, es más estable que los precios forward directamente porque estos precios reciben totalmente, sin ninguna amortiguación, la volatilidad, la variabilidad del spot. En cambio, estos números, los puntos forward, amortiguan, tienen amortiguado el impacto del tipo de cambio en ellos y por lo tanto es una cotización que es más estable en el tiempo durante el día si es que cotizamos forward en términos de puntos y no en términos de spot. Evidentemente, al momento de cerrar una operación, el cliente va a tener que fijar un precio spot para luego aplicar los puntos cotizados y obtener el precio definitivo del contrato forward que está cerrando. Para plazos largos, en Chile ocasionalmente se utiliza el forward de dólar contra UF. Es un contrato que fue muy popular, diría yo, en los fines de los 90, inicios de los años 2000, que ha perdido un poco de liquidez o se usa bastante menos, pero todavía se utiliza en algunas ocasiones para plazos largos, entre comillas, para plazos que van desde los 90 días hasta el año, quizás hasta los 2 años. Se transa la modalidad por entrega física y por compensación según dólar observado. Aquí tenemos que entender una cosa cuando hablamos de modalidad por entrega física, dado que la UF no es una divisa, sino que al final todos los montos en UF se intercambian o se denominan en pesos al momento de su liquidación. Un forward dólar UF por entrega física termina siendo el último día un forward dólar peso, porque se intercambian dólares por pesos. Y también se hacen forward por compensación según dólar observado. Este contrato tiene una particularidad en términos de su cotización. El contrato se cotiza en este número que se llama tasa T, de modo que se cumpla la siguiente relación. Se busca que el precio forward del contrato dólar UF a un cierto plazo se pueda escribir como el dólar observado del día partido por la UF del día. Y aquí lo que vemos es que tenemos tantos UF por dólar por 1 más esta T grande por el número de días del contrato que se está cotizando dividido 360. Entonces, en vez de cotizar este número, se cotiza este otro número. Estos dos están ligados a través de esta ecuación de manera biunívoca. ¿Por qué se hace esto? Porque un forward dólar UF tiene un tipo de cambio, una paridad muy fea, porque es un número del tipo 0,04 con muchos decimales más. Y por tanto, cotizarlo, decirlo, escribirlo es muy incómodo y eso hizo que se diseñara este mecanismo a través del cual en vez de cotizar este número, cotizamos este otro número. Son totalmente equivalentes, son dos descripciones equivalentes de la misma entidad, que es el precio forward. Esta es una descripción en términos de un número en base decimal y esta es una descripción en términos de otro número en base decimal porque tiene una relación un poquito distinta. O sea, se relacionan estos dos números a través de esta ecuación. Por lo tanto, cotizar uno u otro es lo mismo. Y este número tiene menos decimales, un número más parsimonioso de escribir y decir.
Finalmente, en Chile también se utiliza el forward de pesos contra UF. Este contrato afortunadamente se cotiza directamente en pesos por UF y los vencimientos estándar corresponden a los días 9 de cada mes. Esto porque si el día 9, el día 9 es el día que cambia la UF, el INE publica el IPC del mes anterior los primeros días del mes corriente y la UF se recalcula desde el día 10 hasta el día 9 del mes siguiente. Y por lo tanto se busca hacer contratos forward UF peso a los días 9, que es el día en que cambia el IPC que se está utilizando para calcular el valor de la UF. Si el día 9 llega a ser inhábil, al vencimiento se traslada al día hábil anterior y la idea de esto es no recoger días del IPC siguiente. Por ejemplo, acá vemos que el 9 de noviembre del 2014 cae domingo y por lo tanto el contrato se hace vencer el 7 de noviembre del 2014, de manera que solamente estemos recogiendo IPC de septiembre, en este caso, IPC de septiembre. Si nos fuéramos al 10, agarraríamos un poquitito del IPC de octubre. Eso es. Vamos ahora a ver cómo se valorizan estos contratos, cómo el mercado o cuál es la racionalidad que liga los precios forward a otras variables de mercado más primarias. Vamos para allá.